Fracasa el intento de golpe de Estado en Bolivia. Esta tarde, un grupo de militares ingresó con violencia al Palacio Quemado, la sede del gobierno. Tanques militares embistieron las puertas del lugar. Bolivia está sumida en otra crisis política a la que la población ya parece estar acostumbrada. Es uno de los países latinoamericanos con más intentos de golpes de Estado desde 1950. Y hace apenas unos días volvió a escribir un nuevo capítulo en esta historia. El presidente boliviano Luis Arce denunció que el 26 de junio su gobierno había sido víctima de un intento de golpe de Estado. Se trató de una sublevación militar supuestamente impulsada por el general Juan José Zúñiga, que hasta hacía poco era el jefe del ejército, pero que fue destituido de su cargo por declaraciones sobre el expresidente boliviano Evo Morales. Los soldados comandados por Zúñiga tomaron la Plaza Murillo en la ciudad de La Paz y lograron entrar a la antigua sede del gobierno. El intento terminó siendo fallido y el exgeneral Zúñiga arrestado. Pero los problemas del presidente Arce no son pocos. Por un lado, lidia con una crisis de escasez de dólares, lo que ha provocado el aumento en los precios de varios productos, principalmente el combustible. Esto desencadenó en varios estallidos de descontento con manifestaciones y bloqueos en algunas rutas. Al presidente Arce se le suma otro dolor de cabeza, su antecesor, Evo Morales, quien ya anunció que buscará la presidencia en 2025, desafiando la reelección del propio Arce. Ambos pertenecen al MAS, el movimiento al socialismo de Bolivia, pero la ruptura entre los dos ha dejado a Arce casi sin poder legislativo. Arce, quien fue ministro de Economía de Morales, acusa a Morales de desestabilizar su mandato y Morales, a su vez, lo acusa de haberse dado un autogolpe de Estado, sumándose a lo que dijo el propio Zúñiga. Sin lugar a dudas, una situación muy compleja la que atraviesa Bolivia actualmente. Para ayudarnos a desglosar estos hechos, me acompañan dos invitados que conocen el tema a fondo. El expresidente boliviano Jorge Quiroga, y también está en el programa quien hasta hace poco fue el vocero del presidente Luis Arce, Jorge Richter. Pero antes de empezar, los quiero invitar a que me sigan en mi canal, Patricia Yaniot Videos. Lo único que tienen que hacer es darle clic al botón de suscribirse que lo encuentran debajo de este video. Les agradezco mucho este apoyo al programa porque seguimos creciendo y eso es porque ustedes lo hacen posible. Desde ya, muchísimas gracias. Ahora sí, comenzamos. Bienvenido, expresidente Jorge Quiroga. ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar, bueno, de lo que ha sucedido tras el 26 de junio en su país. ¿En qué situación se encuentra Bolivia tras estas imágenes que vimos que abren un debate sobre si se trató de un golpe de Estado, de un intento de golpe de Estado o de una patraña, de una puesta en escena, de un autogolpe del actual gobierno de Luis Arce? Patricia, buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Mira, una situación vergonzosa para Bolivia, porque fue grotesca la imagen que dio la vuelta al mundo de tanques con unos militares chapuceros en plena Plaza Murillo. Evidentemente nos retrotrajo a épocas de hace 45 años en mi país. No se veían esas imágenes hace mucho tiempo. Si esto fue un militar mediocre, servil, entregado al movimiento al socialismo, que es el partido de gobierno, o si fue una maniobra del presidente sumido en una profunda crisis económica sin respuestas para Bolivia, intentando distraer la opinión pública, Dios sabe, pero claramente el daño fue al país. La gente no fue a la Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno, a defender la democracia. Se fue a las tiendas a buscar productos, se fue a los cajeros a sacar dinero, y se fue a las estaciones de servicio a buscar gasolina porque ese es el tamaño de la crisis económica que se vive. Esto es una demostración, Patricia, de la destrucción de la institucionalidad boliviana. Todo, la justicia, los estamentos militares, ha sido sometido, pulverizado por el partido de gobierno, el movimiento al socialismo, y el señor Zúñiga era de los peores alumnos de su curso, fue acusado por un desfalco hace varios años, y a pesar de eso Evo Morales lo promocionaba porque era servir al partido de gobierno
y Arce lo pone a cargo del ejército, sea que el gobierno pierde control de un militar desquiciado o que está en componenda con él para hacer un montaje y una opereta, el país es el que queda mal y pierde un enorme, se desprestigia más de lo que ya venía desprestigiado como gobierno en la actual gestión. ¿Cómo llegó Bolivia a esta crisis económica y a no poder salvaguardar su democracia? Porque, bueno, venimos de salto y en sobresalto. Sí, Patricia, porque la crisis económica largamente predecida o bajo predicciones nuestras se ha materializado. ¿Por qué? El movimiento al socialismo recibe un país que le dejamos sin deuda externa, lleno de gas, con reservas certificadas, con gasoductos a la Argentina y Brasil, con contratos con esos países. ¿Y qué hicieron? Abrir dos válvulas de los ductos que les dejamos, exportando gas de los campos que certificamos a los mercados que les legamos, con los impuestos que legislamos, y pensaron que eran un gran gobierno. Cualquier persona sensata hubiera por lo menos repuesto las reservas de gas. No hicieron eso. Llegaron a tener 8 veces los ingresos fiscales que teníamos antes. Se lo gastaron y robaron todos los recursos. Fue un saqueo sin misericordia. Y cuando acabaron con 60.000 millones de dólares del gas en un país pequeño como es el mío, procedieron a atacar a las reservas acumuladas en el Banco Central. Se fueron 20.000 millones de dólares del Banco Central, entraron al Banco Central, a los fondos de pensiones. Se han ido en los años del MAS 120.000 millones de dólares de gas, de reservas del Banco Central, de los fondos de pensiones, de deuda externa. Prácticamente 10.000 dólares por habitante. Ese saqueo ha llevado a que el país ahora toque fondo. No hay diésel, no hay gasolina, no hay dólares. El tipo de cambio es blue, como en la Argentina, diferente en la calle que lo que es la cotización oficial del Banco Central. Y ante un gobierno que no tiene respuestas para esa crisis económica profunda, vemos esas actitudes chapuceras que desprestigian más todavía al país, que requiere inversión, requiere reposicionarse en el contexto externo, y lo único que obtienen es solidaridad de sus amigotes de Venezuela, de Cuba y Nicaragua, metiendo a mi país a ese triste club de las tiranías trogloditas. ¿Es posible que el general Zúñiga enfrente una investigación transparente y un juicio justo? Difícil, en Bolivia no hay justicia transparente. Todos los estamentos superiores de la justicia están tan contaminados como los estamentos militares. Todos están prorrogados. Constitucionalmente expiraron en su mandato tanto los magistrados del Tribunal Constitucional como los del Tribunal Supremo de Justicia. Ambas se va sosteniendo no por el Congreso, donde está en minoría, no por la calle, no por la economía que está destrozada, sino a través de la juristocracia, que hace lo que le pide, que secuestra al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que mete presa a la expresidenta Áñez sin darle derecho al juicio de responsabilidades, y nadie confía en la justicia. Sí se ve síntomas que indican que alguna tramoya u opereta se ha montado con todo este hecho. Patricia, para la gente que no conoce Bolivia, el lugar donde este señor Zúñiga pone el tanque es el viejo Palacio de Gobierno. No es el nuevo, no es donde trabaja Arce. Está vacío, es casi un museo vacío. Y sin embargo, ahí se produce el intento de ingreso a un palacio que estaba vacío de parte del señor Zúñiga. Por casualidad lo filman. Y ahora hay que entender cuál es la motivación también de Arce. Hay que retrotraerse al 2019, cuando Evo Morales viola la Constitución para obtener un tercer mandato, desconoce el referéndum para buscar un cuarto, hace fraude para conseguir el cuarto mandato y la OEA certifica ese fraude. Evo Morales sale huyendo a México y Arce, ministro de Hacienda, también se asila en la Embajada de México. Quedan ante su gente y ante Bolivia como cobardes. ¿Cuál es la narrativa que está imponiendo ahora Arce? De que él, como presidente, hace unos días fue valiente, que enfrentó el golpe, que supo manejarlo y que no escapó como Evo Morales. En la pugna interna en la que están Evo Morales y su pupilo Arce, que juntos saquearon y destrozaron la economía, hasta en eso están buscando sacarse ventaja, erosionando más la maltrecha imagen de mi país. Y obviamente que otro elemento que levanta enormes sospechas, Patricia,
es que a estos militares los mandan a Chonchocoro, una cárcel de alta seguridad, donde está secuestrado el gobernador de Santa Cruz, Camacho. Y resulta que por disposición administrativa los envían a otras cárceles más placenteras y más tranquilas a estos militares que se supone que son unos golpistas tremebundos, y argumentan que es porque los presos de la cárcel de alta seguridad, narcos que han matado a policías, tienen el derecho a decidir quién entra o no entra a una cárcel de alta seguridad. De ese tamaño es la opereta que está viviendo Bolivia, producto de un saqueo económico sin misericordia de parte de este gobierno, una crisis que afecta a todo el mundo, y la gente en medio de la angustia y zozobra económica ve esto que parece una opereta de muy mal gusto, porque es o un militar desquiciado que fue promovido por el MAS o una opereta que ha montado el gobierno para distraer la opinión pública. Y en el centro de todo este episodio parece estar una pugna entre el actual presidente Luis Arce, que fue el ministro de Economía de Evo Morales, y el expresidente Evo Morales, que ahora dice que Arce se dio un autogolpe. ¿Qué opinión le merece esto? Esta declaración de Evo Morales. Estos señores están pretendiendo diferenciarse a la hora nona. Bolivia no se va a dejar engañar. Juntos llegaron el 2006, juntos saquearon a mi país económicamente por 18 años, nos llenaron de corrupción, nos anegaron en narcotráfico, y créeme que juntos se van a ir el 2025 por la vía democrática, por los votos en las urnas, no por operetas de armas que están montando. Lo que sucede es que están peleando por la candidatura. Se han diferenciado y ahora están con amnesia selectiva ambos. Evo Morales pretende de que todo estaba bien hasta el momento que él deja la presidencia, y que el problema empieza después, cuando 80% del saqueo del gas, de las reservas del Banco Central, del crédito interno neto del Banco Central, de la deuda externa, lo asume Evo presidente con Arce de ministro, el superministro de Economía. El saldo es cuando llega Arce de ministro, o después de ser ministro llega a la presidencia. Y ahora se están diferenciando. Ahora Arce dice que el problema es que Evo Morales no exploró gas, cosa que algunos veníamos diciendo desde el año 2008. A la hora nona, Arce dice Evo no exploró por gas. La pregunta es, ¿quién era el ministro de Economía responsable de haber visto eso? Él, y sin embargo busca pretender que somos amnésicos. Ahora Evo Morales dice, todo estaba bien, ¿quién habrá puesto allá a Arce? Él lo impuso como candidato. Es una pantomima donde buscan diferenciarse el uno del otro, y ese intento de diferenciarse de la debacle económica que juntos han causado ha llegado a que se intentan diferenciar por este señor Zúñiga. Este señor Zúñiga hace años cometió un desfalco gigantesco. ¿Quién lo mantuvo en el ejército? ¿Quién lo promocionó? Evo Morales de presidente. ¿Quién lo encubra como general del ejército? Arce. Y se están lavando las manos de este caso, acusándose el uno al otro de todo esto, buscando que la gente olvide que han sido socios y un binomio, una yunta, como decimos coloquialmente, de la destrucción económica y la pulverización institucional de mi patria Bolivia. ¿Qué posibilidad tiene el actual presidente Luis Arce de reelegirse? Tiene el derecho constitucional para reelegirse. El apoyo popular no lo va a tener ni por asomo, porque obviamente hay una crisis económica muy profunda. No hay que olvidarse que él tenía una muy mal ganada fama, a pesar de los esfuerzos que hacíamos algunos de mostrar la verdad, de ser un buen economista, cuando en realidad lo que era es un buen gastador. Tenían el dinero que ingresaba del gas y lo gastaban a manos llenas, lo despilfarraban, hicieron fábricas que no funcionan, aeropuertos donde no hay aviones, estadios de fútbol donde no hay jugadores, donde no hay espectadores. Gastaron la plata con enorme corrupción, sin límite alguno, pero tenía por la época de bonanza, por la producción de gas que les dejamos, por los precios altos de materias primas, entraba mucho dinero, repito, 8 veces más de lo que ingresaba fiscalmente cuando estábamos en el gobierno, y la gente pensaba que había una buena gestión económica. Ahora se dieron cuenta de los que advertíamos, que el MAS está farreando el gas, se farreó el gas, que el MAS está despilfarrando y saqueando las reservas del Banco Central, se acabaron los dólares. Ahora la gente está percatándose de que esto ha sido un saqueo atroz de parte de estos dos señores, y por eso popularmente él va a pagar esa factura. Y Evo Morales
de forma oportunista se quiere desmarcar de todo lo que él hizo como presidente con Arce como su principal colaborador. Reitero, Patricia, la gente se va a dar cuenta el próximo año, estos señores juntos llegaron en el 2006, juntos saquearon mi patria durante 18 años y juntos irán el 2025 con la Fuerza Democrática de Bolivia en las urnas. O sea que Evo Morales tampoco tiene posibilidades de obtener la victoria buscando la reelección. Hay que comenzar preguntando si puede ser candidato presidencial. Mira la paradoja de cómo se diferencian, Patricia. Yo trabajé años con la ayuda de Iván Duque en conseguir la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que el año 2021, en la opinión 28/21, estableció que la reelección indefinida no era un derecho humano, como argumentó Evo de presidente y Arce de ministro. Juntos defendieron esa tesis para buscar el cuarto mandato de Evo Morales en 2019. Juntos hicieron ese fraude certificado por la OEA. En ese momento, juntos se defendían diciendo que la reelección indefinida era un derecho humano. Juntos defendieron el fraude. Se pasa el tiempo y parte de las contradicciones que tienen es que ahora Arce me da la razón, reivindica la opinión consultiva y dice que Evo Morales no tiene el derecho a ser candidato porque solo había por constitución 2 mandatos. Evo Morales usó 3, buscó un cuarto con fraude, le debe por lo menos un mandato extra al país por lo que hizo y ahora Arce, porque le conviene, recuerda que todo lo que apoyó a Evo Morales a hacer como presidente, violando la constitución, desconociendo el referéndum, haciendo fraude, estaba mal hecho. Y parte de esa diferenciación tiene que ver con esto que has visto. Ya empezaron voces del lado de Arce a salir a decir que se tiene que investigar a Evo Morales por hacer el golpe, porque ha aparecido un supuesto ideólogo que era hermano de un exministro de Evo Morales. Están sacando información que salía de la cuenta de Twitter o de X de Evo Morales, donde él avisaba que eso estaba viniéndose. Entonces están acusando a que Evo Morales estaría tras el golpe. Morales, por su parte, acusa a Arce de haber hecho un autogolpe. Y estamos ante la situación paradójica que te decía. Ahora Arce reconoce públicamente que Evo Morales no exploró gas, que Evo Morales gestó las condiciones para la crisis económica, que él violó la Constitución para buscar la reelección, y está ahora el grupo de Puebla todo confundido, ese grupo de presidentes asociados a estos señores criminales que no saben de qué lado tomar partido, y por la posición tan clara que ha tomado el presidente de Argentina, los tiene tan confundidos y tan turulatos que Maduro sale a decir que la posición de Milei es fascista, derechista y demás, cuando Evo Morales está diciendo exactamente lo mismo, que esto fue autogolpe. Así de confundidos y cruzados han quedado estos señores del Grupo de Puebla. De cara a los próximos meses, rumbo a la elección presidencial del próximo año, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Luis Arce para resolver parte de la crisis que vive el país? El principal desafío es solucionar la profunda crisis económica. Hay un boquete fiscal gigantesco, pero no hay visos de que se solucione, Patricia, porque esconden la información. El déficit fiscal del año pasado dicen que ha sido cerca del 11% del PIB, después de haber sido 8% año tras año desde el 2014, pero no lo informan oficialmente. El Fondo Monetario ha hecho una evaluación. Se la ha presentado al directorio el 22 de marzo. El gobierno de Arce ha pedido que se esconda la información, que no se publique. No publican qué están haciendo con las ventas del oro. Después de décadas que mi país ha vendido el oro para pagar el gasto fiscal. Hay un boquete fiscal gigantesco combinado con un boquete de balance de pagos de falta de dólares. ¿Qué hace un país en esa circunstancia? Hacer un recorte fiscal y solucionar el problema de balanza de pagos con un programa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Arce lo va a hacer? Ni por asomo. No hay nada que indique que va a tomar las medidas para salvar la macroeconomía. No hay nada que indique que va a resucitar el gas. Han enterrado el gas, han matado el gas del cual Bolivia ha vivido tanto tiempo. Nosotros les dejamos campos de gas, gasoductos, Brasil y Argentina como grandes mercados. Ellos han perdido todo ese gas, han perdido el mercado de Argentina y no se ve de que Arce en el año y meses que le quedan
vaya a tomar las medidas correctivas en lo económico, ni en la recuperación gasífera, ni tampoco en proyectar el litio. Mi país tiene que ser y va a ser la capital mundial de baterías de litio. Tenemos la cuarta parte del litio del planeta, Patricia, y estamos hablando acá con baterías de litio. Aquí tengo otra, tengo 9 en mi mochila aquí donde viajo, y vienen los autos y vienen las motonetas. El futuro de Bolivia es eso, pero eso requiere salvar la macroeconomía, resucitar el gas, porque sin energía no hay industrialización, proyectar el litio y reconstruir las instituciones que han sido destruidas por un gobierno que ha aniquilado los estamentos independientes democráticos. Ese era precisamente mi próximo punto. ¿Qué hay que hacer para resguardar las instituciones y la democracia? Porque me pregunto yo si Bolivia seguirá siendo un país vulnerable a más intentos de golpe de Estado, a nuevos fraudes, a más descontento popular y disturbios violentos. Usted vimos cuando Evo Morales tuvo que dejar su país rumbo a México. Bueno, la clave, Patricia, es evitar que Bolivia siga la ruta de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Vamos a hacer esa lucha dentro de Bolivia. Ahora, no te voy a negar que ayudaría enormemente que los hermanos de Venezuela el 28 de julio recuperen democracia y libertad y expulsen a la tiranía de Maduro. Porque si Maduro logra robarse la elección o hacer fraude, va a permitir que ese mal ejemplo pueda replicarse en la región. No voy a negar que no hay una dependencia directa, pero sí una influencia enorme de lo que pueda pasar en Venezuela. No olvidemos que mi país lleva el nombre de un venezolano, Bolívar, que llegó a caballo y nos dio libertad e independencia. Por eso vamos con María Corina Machado, con Edmundo González. Eso ayudaría enormemente el próximo año a mi país. Pero estoy seguro que la comunidad internacional va a tener el ojo bien puesto, porque el próximo año va a haber elecciones. Está retrasada la elección judicial, están destrozadas las instituciones, y la tarea de salvataje económico, institucional, gasífero es gigantesca, y viene una enorme tarea para el próximo gobierno que toque elegir el próximo año cuando lleguen las elecciones. Y estoy seguro que el pueblo boliviano no va a querer seguir la ruta de Venezuela, Cuba y Nicaragua de estos años, y va a buscar recuperar la democracia plena con instituciones independientes, con respeto a la libre expresión, salvando la macroeconomía, resucitando el gas y proyectando el litio, y eso lo haremos el próximo año. Y en esa medida, liberar a Venezuela el 28 de julio ayudaría enormemente a la causa de mi país y de toda la región. Desde luego. Y por último, presidente Quiroga, ¿qué garantías hay en Bolivia para que el año entrante se realicen elecciones presidenciales transparentes, juntas, sin escándalos de fraude, teniendo en cuenta las tensiones, que no son pocas, que vive Bolivia ahora? Bueno, es clave de que la OEA pueda volver. Este gobierno ha buscado justificar su fraude del 2019 diciendo que la OEA es parte del problema. Ojo, ¿quién pidió el 2019 que venga la OEA? Evo Morales. Él fue a Washington y firmó con la OEA un pedido de una auditoría electoral vinculante. Él la publicitó, él la anunció, él la suscribió. Y cuando se anunció la auditoría, Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, le anunció al mundo entero que él anulaba las elecciones por fraude, como lo había constatado la auditoría de la OEA. Con el paso del tiempo, quisieron ajustar la narrativa. No, la OEA y la misión de observación electoral de la OEA fue la que mostró que hay fraude. La mejor ayuda que puede dar la comunidad internacional a Bolivia es garantizar que tengamos una misión de observación electoral de la OEA el próximo año. El MAS va a intentar evitarlo, porque van a querer seguir repitiendo las tretas, y se han dado cuenta que cuando hay observación no pueden hacer el fraude grotesco que hicieron el 2019. La mayor ayuda para la democracia boliviana es misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Presidente Quiroga, un gusto volver a conversar con usted. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Próxima. Jorge Richter, el vocero del presidente Arce, del presidente Luis Arce en Bolivia. Bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Un gusto que nos pueda acompañar en este momento para darle una mirada a los recientes acontecimientos bastante turbulentos en Bolivia. ¿Cómo llegó al país a esta situación? Tanques irrumpiendo
por una puerta en la Casa de Gobierno. Patricia, para mí un gusto poder compartir unos minutos contigo y con toda la gente que sigue tu programa. No hay que entretenerse porque ya tenemos la experiencia del año 2019 con una ruptura institucional y constitucional, entretenerse, digo, en las narrativas de si fue golpe o fue autogolpe. Hay que mirar precisamente aquello que acabas de mencionar. ¿Por qué el país llega a este momento, a ese 26 de junio, con una debilidad institucional tan expuesta, con una fragilidad de la economía y con un conjunto de elementos, entre ellos la vida política interna del movimiento al socialismo, en una lucha encarnizada por lograr la candidatura el próximo año? Si nosotros vamos analizando todos estos elementos, llegamos a la conclusión de que esta simultaneidad de crisis institucional, de ingobernabilidad legislativa, de instituciones frágiles donde ahora se suman las Fuerzas Armadas también, y una crisis económica vinculada fundamentalmente a la escasez de la divisa norteamericana. Si miramos todos estos elementos, bien podríamos señalar y decir que estamos frente a algo que en la ciencia política se señala y se nombra como policrisis, una simultaneidad de crisis que están devastando la situación de estabilidad del país y que, por supuesto, en los hechos sucedidos el día 26 de junio solamente fueron exhibiendo la fragilidad institucional que tiene nuestro país. Unas instituciones que hoy en día están en un tiempo y en un momento decadente, y esa decadencia se manifiesta cuando cada una de ellas, de manera muy errática en el país, no logra tener, en el caso de las Fuerzas Armadas, una línea de mando que se aboque a la naturaleza de la institución y a la constitución política. Y esto es la muestra de la fragilidad institucional. Jorge, y usted que conoce el gobierno bastante más de cerca, porque hizo parte del gobierno, fue su vocero hasta hace un mes, ¿qué cree que sucedió? El presidente, como dijo el general Zúñiga, buscaba un aumento de su popularidad, buscaba un golpe mediático y bueno, le incumplió en algo a Zúñiga que decidiría traicionarlo y contar su versión. ¿Hay que creerle a Zúñiga? La investigación tendrá que darnos algunas luces y el esclarecimiento necesario, pero no va a ser suficiente, Patricia. El general Zúñiga mantenía una estrecha relación de amistad y personal con el presidente del Estado. Esto es importante señalar. Número 2, el movimiento del general Zúñiga, el movimiento militar, a las 3 de la tarde, con todos los medios de comunicación, sin la decisión aparente de realizar disparo alguno, como ha sido la tradición de quienes el orden institucional por la vía de la fuerza. Todo esto que se tiene que investigar nos conduce a un punto de interrogantes sobre si efectivamente hubo una intencionalidad de quebrantar el orden institucional o solamente fue una puesta en escena. Esas dos son las narrativas que hoy en día golpean la una con la otra. Pero en los hechos reales, Patricia, lo que el país obtiene de esta situación es básicamente evidenciar un tiempo de crisis conjuntas y diversas en lo económico, en lo institucional, en lo político, en lo jurídico también por la prórroga de los jueces no solucionada hasta el día de hoy, y un descontento en las formas en las cuales se maneja la institucionalidad armada el día de hoy. Pero si el general Zúñiga tuvo la intención verdadera y real de tomar el poder, pues por supuesto que hubiese podido realizarlo en el momento en que ingresaron a Palacio Quemado las Fuerzas Armadas, pero se abstuvieron de ejercer violencia, de disparar, y esto es bueno que así haya sido, pero deja en la nebulosa el sentido último y real de lo que ha sido la acción del general Zúñiga. Alguna gente señala y dice que
fue efectivamente un golpe de Estado y como te señalo, está la otra narrativa. ¿Qué es lo que tenemos que observar por último aquí? El uso, Patricia, el uso que se le está dando ante la opinión pública al resultado y a cómo ha decantado aquella crisis. Hay entonces aquí en el medio de parte del gobierno una intención de construir una épica, una acción heroica de parte del Poder Ejecutivo, del gobierno y del presidente que enfrentó a quienes hubiesen querido o intentado dar un golpe de Estado. Por el otro lado, por supuesto, incluyendo el expresidente, se desconfía de aquella situación y se habla de una puesta en escena. El daño está en instrumentalizar lo que sucedió, el resultado, y querer construir una épica de heroísmo para tratar de que los problemas de la cotidianeidad de nuestro país, algunos de atención, que requieren atención inmediata y urgente, y otros muy estructurales, pues eso ha quedado diluido ante este debate y este diálogo encarnizado que tenemos hoy en el país. Pero el hecho real es que el conflicto del 26 se está reduciendo a un choque de dos narraciones, dos narrativas, quiero decir, que no va a conducir a solucionar los problemas reales que tiene el país, que son económicos, que son jurídicos, que son institucionales, que son de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Y esa es la principal preocupación en medio de estos eventos, pues el país está sumido en esta crisis económica e institucional y en esta pugna política entre Luis Arce y Evo Morales. Ya hablaremos de esto. Pero Jorge, antes quisiera, trasladarle una impresión que han compartido algunos analistas, y es que un golpe generalmente no se hace a plena luz del día, ¿no? Estamos acostumbrados a que los golpes de Estado son en la madrugada, que el presidente que se busca derrotar resulta arrestado o enviado al aeropuerto, en fin. Este es un intento de golpe bastante atípico. Pero quiero preguntarle por qué decidió abandonar el gobierno de Luis Arce. Hay un tiempo que concluye en las reflexiones, en las miradas que una persona, en el caso mío, preocupada por la institucionalidad y la democracia, que una persona puede aportarle a su país. Y hay otros escenarios también, Patricia, en los cuales uno puede construir algunos espacios de reflexión importantes sobre lo que son los problemas más estructurales de Bolivia. Yo a momento y a tiempo de hacer pública mi salida del gobierno, de dejarle al presidente una larga carta escrita, le señalo y le menciono que he tomado la decisión de reflexionar sobre aquellos problemas que la clase política en Bolivia no los considera y que son los que verdaderamente van retrasando, van mediatizando, ralentizando, si usted quiere, el desarrollo de nuestro país. Bolivia, paradójicamente, con tantos recursos, con tanta potencialidad, no logra tener un ritmo de crecimiento lo suficientemente importante como otros países de la región. Entonces, ahora que llega el proceso electoral el año 2025, ahora que también estamos en un cierre de ciclo del tiempo y del proyecto social y popular en Bolivia, y ahora que no hay nada que emerja y que nosotros podamos señalar que ya lo vamos avisorando como lo que va a sustituir en el nuevo tiempo, es importante dejar allí unas reflexiones para que los bolivianos puedan dialogar, discutir, debatir sobre lo centralmente estructural. Le he dicho al presidente absolutamente todo aquello que yo pensaba que el país necesita. El presidente tiene una visión diferente en cuanto a lo estructural que yo le he mencionado. Número uno. Y número dos, creo sí que el gobierno ha entrado en una etapa de quietismo político. Quietismo político es una retardación en la necesidad de mostrar una agilidad mayor para la toma de decisiones. Creo yo allí que se debe en este momento para la crisis inmediata establecer, por ejemplo, algunas iniciativas, alguna vanguardia en las decisiones. ¿Y qué es esto?
pues por ejemplo convocar a un gran pacto y acuerdo nacional con todos los sectores, no solo los políticos, no solo aquellos que están en la Asamblea Legislativa o en el Congreso, sino también con los actores de la industria, de la empresa, de otros departamentos, para que todos juntos podamos reconstruir la legitimidad perdida y avanzar en soluciones consensuadas para salir de la crisis inmediata. Allí el gobierno tiene un criterio, el presidente y sus ministros, un criterio distinto. Jorge, ¿a qué se debe la pugna entre Luis Arce y Evo Morales? ¿Cómo comenzó? Es una pugna por la candidatura. Es una pugna por la candidatura del movimiento al socialismo. Es una pugna por quedarse en propiedad con la sigla del movimiento al socialismo. Es el partido más grande, por supuesto, conformado por cientos y miles de organizaciones sociales, con gran posibilidad siempre de ganar una elección nacional. De hecho, ha ganado todas las elecciones nacionales en las que ha participado desde el año 2005. Está allí entonces el deseo de poder preservar el poder en el caso del presidente Arce y el deseo de repostular en el caso del expresidente. Y saben ambos que se autoexcluyen el uno del otro en caso de que el rival o el adversario sea quien termine imponiéndose en esta disputa política interna. Pero no es otra la motivación más que lograr la candidatura del movimiento social más grande que tiene este país. ¿Y hay alguna posibilidad de reconciliación entre ambos de cara a las próximas elecciones, de algún acuerdo? Como hoy están dados los factores de poder en el país, como han venido perfilando, mostrando y evidenciando también sus conductas políticas, pues entonces podríamos también afirmar de forma hasta categórica, Patricia, de que la reconciliación está ya como una meta muy lejana de conseguir. Pero hay que advertirse algo. En la vida política, la unidad no es siempre la misma, no tiene en cualquier espacio o tiempo la misma naturaleza. Existen proyectos de unidad que están construidos sobre la idea de un horizonte, de conformar un horizonte político hacia el cual una sociedad puede caminar, un grupo de gente puede caminar, un horizonte político de esperanzas, de utopías y de ideales sobre los cuales encarar la vida política. Y después está la unidad de coyuntura y de contexto. Esa no le permite nunca, Patricia, gobernabilidad, pero es un evento importante para ganar una elección. En el mejor de los casos, ambos líderes, el presidente Arce y el expresidente Morales, podrían lograr ya una unidad solo de coyuntura para el evento electoral, pero no con posibilidades de generarle a Bolivia una estabilidad y una gobernabilidad que sea la garantía de un buen tiempo de convivencia social y de estabilidad política y económica. Una pregunta puntual. ¿El expresidente Evo Morales puede aspirar a la candidatura presidencial? ¿Puede volver a ser presidente? Ese es un debate nacional en lo político y en lo jurídico. Él tiene una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre del pasado año, la sentencia 1010, que lo incomoda permanentemente, más allá de que señale y mencione de que está habilitado nacional e internacionalmente. Pues internacionalmente se refiere a criterios de juristas internacionales que han señalado que efectivamente puede participar del proceso electoral. Pero el hecho real, Patricia, es que esa sentencia lo incomoda. Esa sentencia es para él un incordio. Y esa sentencia es el centro de la lucha también política por intentar modificar la composición de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Será sobre la base de esa sentencia que el Tribunal Supremo Electoral ya también, el otro poder del Estado, tenga que definir y señalar si el señor Evo Morales está o no habilitado a participar del proceso electoral. Ese es uno de los puntos centrales de nuestra disputa política en Bolivia. Y el otro punto, que también es absolutamente importante y se lo menciono solamente
de nombre, Patricia, es la cuestión del permanente reeleccionismo que vivimos en Bolivia. Yo ahí he escrito y he propuesto, por supuesto que a muchos no les ha gustado, a muchos que están hoy en el poder, de que hay que terminar con el reeleccionismo y tomar un modelo semejante al que tiene México. 6 años de gobierno sin posibilidad de reelección, para que la pulsión política abandone a nuestra gente que está en el poder, en el gobierno, en la titularidad del Poder Ejecutivo, y no sometan la gestión a sus deseos de reelección permanente. Jorge, no me quedó claro. Entonces, el Tribunal Constitucional establece que el presidente no puede aspirar a la presidencia. Así lo ha presidente señalado. Morales. Lo ha señalado de esa forma, Patricia, en una sentencia que no es absolutamente clara, puntual y expresa, pero que a entender del ministro de Justicia, efectivamente el señor Evo Morales hoy no puede ser candidato. Esto lo ha mencionado como palabra oficial el ministro de Justicia. Y el señor Evo Morales lo que quiere y lo que busca, independientemente de sus declaraciones, es revertir esa sentencia que lo incomoda y que es el instrumento jurídico con el cual el Tribunal Supremo Electoral tomará finalmente la decisión de decir se lo habilita o se lo inhabilita para participar en el proceso electoral. Y bueno, gran parte entonces de la discusión política de cara a las elecciones del año próximo girará en torno a esta posibilidad. Y la pregunta que queda es, ¿qué va a pasar ahora a partir de los eventos del 26 de junio de cara a las elecciones con esta imposibilidad de Evo Morales de aspirar a una candidatura presidencial, con esta pugna contra el actual presidente Luis Arce y en medio de un estancamiento económico? Me dicen también que el Congreso está también paralizado, que tiene mayoría que le es leal a Evo Morales. Así que en la situación compleja del país juegan todas estas variantes. ¿Cómo anticipamos será el curso de Bolivia de cara a las elecciones del próximo año? Esa es la complejidad, precisamente, Patricio. Usted lo ha descrito muy bien. Gobernabilidad en el Congreso, pues no se tiene porque el mismo está fraccionado, fragmentado en distintas fuerzas políticas, pero el movimiento al socialismo ha visto resquebrajada su gobernabilidad. Allí el presidente no tiene mayorías, no puede aprobar normas, leyes, no puede nombrar, por ejemplo, para que usted tenga la dimensión correcta de lo que está ocurriendo allí, no puede nombrar al cuerpo diplomático, a los embajadores. En segundo aspecto, lo que se avisora serán unos ciclos con unos picos de convulsión social, seguramente de inestabilidad y de ingobernabilidad. Y cuando hablo de inestabilidad, hablo de inestabilidad territorial. Esto significa con movilizaciones, manifestaciones, bloqueos de carretera, como el mecanismo último para reformar el Poder Judicial, para elegir, en definitiva, quiero señalar esto, elegir a los magistrados. Un paréntesis, Patricia. Bolivia nombra sus magistrados, sus jueces, a través del voto directo. Somos el único país en el mundo. Y no es que esto sea ni bueno ni malo, no ha dado resultado para mejorar la justicia en Bolivia, pero esa es la forma de elegir los jueces. Hoy los jueces de ese tribunal constitucional interpretan la constitución política del Estado, que interpreta las leyes. Ese tribunal constitucional tiene unos jueces que ya su mandato constitucional ha vencido, ha caducado y ellos se han prorrogado ellos mismos. Por eso se los conoce como autoprorrogados. El señor Evo Morales quiere elecciones judiciales. Desde el gobierno se habla y se dice que también se quieren elecciones judiciales, pero de un lado y del otro, con diversos intereses, el hecho real es que las elecciones están avanzando y no hay fecha y posiblemente las mismas ya no se realicen en el curso de este año. Eso significa que quedarán los mismos jueces que sacaron y emitieron esta sentencia que lo incomoda al señor Evo Morales. Entonces, si no hay elecciones judiciales, pues es muy posible que avisoremos un escenario de movilización y de tensión política. En el medio de eso, usted tiene dos elementos.
La crisis económica traducida como la insuficiencia de acceso a la divisa norteamericana. Esto nos muestra que la economía boliviana no estaba bolivianizada, como se dice, sino que el sistema nuestro es más un sistema bimonetarista, donde la recurrencia a la necesidad, por las necesidades que se tiene del dólar norteamericano, es permanente y constante. Y ahora se ha incorporado la crisis institucional en el sector militar, que no está solucionada y que se va a convertir en una cuestión de amenazas permanentes sobre la estabilidad democrática del país. No se ve despejado el panorama, así que estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca cómo se desarrollan los diferentes acontecimientos de cara a esas elecciones presidenciales el año próximo y, por supuesto, a la posibilidad de que Evo Morales pueda volver a ser candidato presidencial. Jorge Richter, gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Un gusto. Independientemente de los esfuerzos por el diálogo que se tengan o de las distintas convocatorias que debería hacer el Poder Ejecutivo, el gobierno del presidente Arce. En mi criterio, las soluciones de nuestro país a los problemas estructurales y de atención inmediata estarán dados en el primer trimestre del año 2026. Esto quiere decir que vamos a transitar hacia los 200 años de vida de independencia, hacia la próxima elección nacional durante todo el año 2025 en una situación confusa y de ingobernabilidad, y recién el nuevo mandatario o mandataria estarán proponiéndole a los bolivianos el camino de salida en el primer trimestre del año 2026. Esa es la dramaticidad que vive hoy en día esta nuestra Bolivia tan querida, y esa es la dimensión de la crisis política, económica, social, de convivencia e institucional que tenemos hoy en Bolivia. Le agradezco por el tiempo, Patricia, y por dejar la mirada de preocupación puesta en Bolivia. Gracias una vez más. Feliz día. Ya lo escuchamos. Es una lástima que un país con tantos recursos y que parecía encaminado a un crecimiento sostenido haya retrocedido sustancialmente en materia social, económica, institucional. Pareciera que las diferentes fuerzas políticas están más preocupadas por garantizar sus propias cuotas de poder a como dé lugar, en medio de la inoperancia, la corrupción y la falta de soluciones que ayuden a la gente. Las preguntas que deja este confuso episodio de junio solo oscurecen más el panorama democrático y representan un enorme desafío de estabilidad general para el actual gobierno en una Bolivia que aún no ve despejado su camino hacia la próxima elección presidencial. No se les olvide suscribirse y dejar sus comentarios. Me encuentran por YouTube en @PatriciaYaniotVideos. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana.